urinaria. Desde ahí hasta vejiga, uretra, todo eso ya sería postrenal. La más frecuente es la prerrenal con 70% y esta puede ocasionar renal, porque digamos, no llega sangre, hay necrosis de acá y entras también en parenquimatosa. Entonces, la insuficiencia renal aguda en tiempo podemos decir que es menos de 3 semanas, la crónica más de 3 meses y entre estos dos sería subaguda, pero eso no es lo que importa es que la aguda es cualquier condición, por ejemplo, pérdida de sangre, deshidratación, que lo dañe el riñón inmediatamente y que debamos corregir eso y es reversible. La crónica es cuando el riñón ya tiene un daño irreversible con el pasar del tiempo y cambia su estructura. Miren, es un riñón pequeño. ¿Cuándo decimos que es pequeño? Cuando mide menos de 10 centímetros por ecografía, ahí es pequeño. Y tiene un aspecto nodular, fibroso, ahí es crónico y ya es irreversible, a diferencia del agudo. Bien, ahora, ¿cómo le estudiamos a la función renal? Nos interesa la eliminación de los productos de desecho y el filtrado glomerular. Entonces, si hay demasiados productos de desecho en la sangre, quiere decir que no se están eliminando por el riñón y esa condición se llama hiperazoemia, es decir, que los azoados como la urea, la creatinina, están muy elevados. Y vamos a decir que hay hiperazoemia cuando el boom, o sea, el nitrógeno ureico en sangre sea mayor a 30 o la creatinina sea mayor a 1.5. Otros dicen 1.1, pero puedes tolerarle hasta el 1.5. El filtrado glomerular lo podemos estimar a partir de dos fórmulas. La primera, que es la más precisa, es la fórmula del clearance de creatinina, que se está de aquí. Aquí vamos a pedirle al paciente la orina de 24 horas, la creatinina en orina y la creatinina en suero. Las metemos en esta fórmula y nos da el filtrado glomerular bien preciso, pero en condiciones de insuficiencia aguda muy súbitas, o sea que ya esté en peligro el paciente y que no podamos esperarnos las 24 horas, solo pedimos creatinina en suero y usamos esta fórmula de aquí abajo que es la de Cockcroft-Gault. Esta es menos precisa pero nos ayuda a tener un dato mucho más rápido. Si es que es hombre, usamos solo esto y si es mujer, multiplicamos el resultado por 0.85. Ahora, el riñón no se daña de golpe, o sea, no es como que entra en insuficiencia terminal de una, sino tiene 5 escalas, 5 etapas de daño, que se las pueden aprender con la mnemotecnia RIFLE, que es R de riesgo y cumple estos parámetros de aquí. La I de injuria, la F de fallo renal, la L es lost, o sea, pérdida de la función renal, y la E es end, o sea que ya es terminal, ya es irreversible el daño renal y lo tenemos los parámetros en esta tabla. Ahora, comencemos hablando de la prerrenal. Esta es la que más tienen que estar pendientes porque es la más frecuente y corresponde a un montón de causas, pero deben acordarse de los 5 mecanismos que la generan, que son la vasodilatación sistémica, por ejemplo, el shock séptico, el shock neurógeno, el gasto disminuido como insuficiencia cardíaca, condiciones de hipovolemia, por ejemplo, las más frecuentes, deshidratación, hemorragia, síndrome de tercer espacio, todo eso. Y situaciones que generen vasoconstricción de la arteriola aferente. Me van a decir, ¿por qué? Porque al estar constreñida no supera la presión arterial de esa arteria, la cápsula de Bowman, y entonces no se filtra la sangre. Entonces, ¿qué situaciones hay? Vasoconstricción de la arteria aferente, preeclampsia, síndrome hepatorrenal, hipercalcemia, a veces hasta por exceso de vasoactivos, o sea, ya sería iatrogénico, digamos con la dopamina. Vas a buscar estos parámetros para soportar tu diagnóstico de que la insuficiencia renal es prerrenal. Si es que fuera parenquimatosa tendría estos valores, pero al revés, o sea, en vez de más de 20 sería menos de 20 y así sucesivamente. ¿Por qué el boom estaría más elevado que la creatinina en sangre? Porque en la fisiopatología el riñón no le llega sangre, este se preocupa, activa al sistema renina-angiotensina-aldosterona y esta lo que va a hacer al final es generar que haya vasoconstricción y va a comenzar a reabsorber todito el sodio y la urea. Entonces absorbe la urea, se acumula en el cuerpo y aumenta. ¿Por qué la creatinina no aumenta en la sangre sino disminuye? Porque la creatinina no puede ser reabsorbida por los túbulos, entonces esta se elimina nomás y la que aumenta es esta y por eso sacas este cociente. Igualmente te sirve urea en orina sobre suero, crea en orina sobre suero, el sodio urinario, la osmolaridad urinaria y principalmente la excreción fraccionada de sodio. Si es menor al 1%, entonces tú dices, el riñón me está reteniendo todo el sodio, es prerrenal. En cambio, si fuera parenquimatosa, habría daño, no habría reabsorción de sodio y esto sería mayor al 1%.
En la parenquimatosa, que es el 20% y cuya causa principal es la insuficiencia prerrenal, tenemos los siguientes mecanismos, que son la lesión directa, la indirecta y la obstrucción intratubular. Entonces, cuando es directa puede ser de dos etiologías, isquémica o tóxica. Si es isquémica va a generar, o bueno, en general todos pueden generar necrosis tubular aguda, en la cual hay muerte de las células tubulares, estas se acumulan en la luz, tapan la luz, el líquido no pasa, se acumula, aumenta la presión de la cápsula de Bowman y supera la arteriola aferente y bloquea la filtración. Entonces ahí está sin insuficiencia. Los tóxicos se pueden dividir en endógenos y en exógenos. Endógenos son la hemoglobina, la mioglobina y la bilirrubina. ¿Qué es esto? Hemoglobina en anemias hemolíticas, mioglobina en rhabdomiólisis y bilirrubina en cualquier causa de hiperbilirrubinemia. Exógenos pueden ser fármacos, principalmente los aminoglucósidos, los antineoplásicos, ¿qué más tenemos? Los contrastes de yodo, ¿sí? En cambio, productos industriales hay bastantes, disolventes, tetracloruro de carbono, etilenglicol, plomo, mercurio, arsénico, todo eso. Lesión indirecta tenemos glomerular, vascular y túbulo intersticial. Y tenemos los ejemplos típicos. En obstrucción intratubular puede ser por ácido úrico, por sulfonamidas o la proteína de Benz-Jones. La insuficiencia porrenal, como dijimos, son cuando hay después del riñón el problema y digamos que hay una estenosis del uréter. Entonces la sangre comienza a devolverse, hace congestión acá, los túbulos se congestionan, igual, aumenta la presión en la cápsula de Bowman y la arteriola aferente no puede superar esta presión, así que por consiguiente, de manera indirecta también genera fallo renal y tiene 4 localizaciones que son intraluminal, intraparietal, comprensión extrínseca y neurógena. Intraluminal se refiere a litiasis, coágulos, tumores. Intraparietal se refiere a estenosis, tumores, malformación, la malacoplaquia. Comprensión extrínseca quiere decir que hay algo afuera del uréter que le está aplastando, como el adenocarcinoma de próstata, o tumores, fibrosis retroperitoneal, el riñón en herradura, porque ahí tendrías un problema de la pelvis como tal. Y neurógeno sería la vejiga neurógena, disfunción pielo-ureteral, también el reflejo vésico-ureteral, también se le considera dentro de esta categoría. Y aquí les dejo un cuadro que les va a permitir diferenciar entre las más frecuentes, que son la prerrenal y la parenquimatosa. Ahora, les pongo este algoritmo que les va a servir en su práctica, que es, tú tienes insuficiencia renal, haces la anamnesis, todo bien, y eso ya te va a orientar en algo. Pides un eco renal. Si es que el riñón está pequeño, o sea, menos de 10 centímetros, es insuficiencia crónica, vas a hacer un seguimiento y eso ya lo vamos a ver en el siguiente video. Si es aguda, puede ser, en el eco vas a ver si es que la vía está bien, si es por renal, vamos a hacer cosas para solucionar la vía. Si es que es por el riñón, ya les dije, vamos a utilizar o la excreción urinaria de sodio o el sodio en orina, lo mismo, que si es menos de 20 o más de 20. Si es menos de 20, es prerrenal y vamos a ver si hay volumen. ¿Cuánto volumen hay? Si es que el volumen está disminuido, vamos a hidratar, porque tal vez la causa sea hipovolemia. Si es que está aumentado, quiere decir que debe ser por tercer espacio, y entonces vamos a botar todos los edemas del cuerpo con furosemida, iniciando una dosis alta, como de 240 miligramos, y luego le bajamos a la típica, que es de 40 a 80. En cambio, si es más de 20, decimos es parenquimatosa. ¿Cuál es la principal causa? Necrosis tubular aguda. Y decimos, si es tóxico, quitamos el tóxico. Si es isquémico, igual vamos a manejar los síntomas para que el riñón se compense. Y eso es todo, muchachos. Esto de insuficiencia crónica vamos a ver en otro video. Así que les vaya. Ok, entonces se ha compartido un poquito para introducir al tema de la insuficiencia renal aguda. Sí, dentro de este concepto de insuficiencia renal aguda, es importante precisar estas características, ¿no? Que se va a dividir en prerrenal, renal y posrenal. ¿Sí? Ustedes van a hacer una clase específica de insuficiencia renal aguda. Y algo importante, pero que ahora el video lo dijo muy rápido, pero hay que tenerlo en cuenta, es el FeNA, la fracción excretada de sodio, es menor de el 1%. Cuando hablen de fracción excretada de sodio menor al 1%, prácticamente nos van a estar diciendo de que ya podría ser de ese modo, ¿no?
como prerrenal, ¿sí? Como una prerrenal. Mientras que cuando el sodio es menor de 20, también es prerrenal. Entonces, sodio menor de 20, fena menor de 1, nos dan un indicio de prerrenal. Cuando la osmolaridad es de 500, ¿sí? Cuando es mejor así, ¿no? Es mejor así, de ese modo para que tengamos. Entonces, tres criterios importantes. Fena, menor de 1. Sodio, menor de 20. Y osmolaridad mayor de 500. Y esos cinco conceptos que nos hablaban de la fisiopatología de la prerrenal, ¿sí? Y luego ya viene la intraparenquimal o renal. La más frecuente de los tres es la prerrenal, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta para algún caso. Entonces, paciente que viene con diarrea, deshidratación, probablemente sea prerrenal. Paciente que ingresa con hemorragia digestiva aguda, probablemente sea prerrenal. La renal, la parenquimal, es la isquémica o la tóxica. Generalmente puede ser derivado de esta isquémica, de esta prerrenal y que persiste el daño y se va a hacer de manera isquémica la necrosis tubular aguda. Entonces, de las tres, la más común es prerrenal y la parenquimal o intrarrenal, la necrosis tubular aguda es la más frecuente, digamos, es la más frecuente. Aquí están los medicamentos, está la sepsis, están los contrastes, ¿no? La toxicidad de la mayoría de medicación y de drogas está aquí, en este contexto de la parenquimal. Y la posrenal o la obstructiva, prácticamente ahí decía en el gráfico, que es todo lo que se da después de la parte renal. Eso puede ser por un cálculo, un tumor, etcétera, ¿no? Que se podría tener en un momento. Vamos a ver si compartimos acá un minutito para poder ver los de sus... Acá. Un minuto. Mm. Ok, voy a abrir la clase de injuria renal aguda, la que ustedes este, van a tener, ¿sí? Que es con el doctor Puría. Y lo vamos a hacer como a modo de aprendizaje, ¿no? Para que ustedes vean lo del video con lo que él también ha visto por conveniente, ¿no? Entonces hablábamos de la prerrenal, ahí está el doctor, le va a explicar la prerrenal, las causas, y la semiología que nos dice buscar inspección, palpación, percusión o auscultación. Entonces, cuando hay insuficiencia renal aguda, ¿qué significa? Que aumenta la urea y la creatinina, por lo tanto tendremos algún grado de alteración de la función renal de manera aguda. Y lo más común que salta es el cuadro de uremia, o sea, la urea se eleva y puede darnos asterixis. Hay trastorno en la coagulación con disminución de las plaquetas y nos puede dar equimosis. Y también hay una disminución de la síntesis de eritropoyetina que muy poquito vemos, pero puede haber un cierto grado de anemia. Esto se ve mucho más que en el crónico. Por otro lado, cuando la urea se eleva, hay una situación que le llamamos escarcha urémica. Se ve muy poco en el agudo, se ve mucho más en el crónico, ¿sí? Pero eso es lo que vamos a ver como un salpullido, ¿eh? Como si fuera un salpullido. Eso es el exceso de urea, ¿no? Actualmente casi no se ve en este grupo de pacientes porque son atendidos antes de llegar a esas circunstancias. Hay diferentes manifestaciones clínicas, ya sean vasculares, neurológicas, respiratorias, gastrointestinales, cutáneas, oftalmológicas, que ya lo verán en su momento al detalle, ¿sí? Solamente quiero resaltar que este síndrome urémico es importante y se va a presentar generalmente cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 60, ¿no? Comentábamos al inicio que los porcentajes a veces no nos parece muy importantes. Bueno, acá hay una definición, esta. Ahorita el Doctor, no doctor... se ve sus diapositivas. ¿No pasan? No, se ha ¿No se quedado ven? en su... No, A ver, perdón. ¿En dónde se quedó? está en su carpeta de archivos. Ah, ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Un poquito raro. Vamos a compartir. Gracias por avisar. A ver.
Vamos a ver. Ok, ahí la tienen, ¿no? Ahora sí, ¿correcto? Ahí la visualizan la definición, ¿cierto? Sí, Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es importante en insuficiencia renal aguda? La semiología, ya hemos visto un poquito, ¿no? No voy a ahondar porque eso se va a ver durante las prácticas y también se va a ver en la clase. Pero sí quiero precisar esto, ¿cómo definen insuficiencia renal aguda en un caso? Dice, una posibilidad, la IRA, aumento de creatinina plasmática mayor a 0.5 miligramos por decilitro sobre el basal. O sea, si yo tengo 1.2 de creatinina y luego tengo un evento X de descompensación y asciende a 1.7, prácticamente estoy definiendo como insuficiencia renal aguda. Si yo tengo 0.8 y luego de un evento como una diarrea, una deshidratación, un sangrado, una toxicidad por medicación, luego del contraste, luego de una sepsis, luego de un cálculo enclavado, luego de un tumor, de una poliquistosis, etcétera, que desde 0.8 sube a 1.4, pues ya estoy 0.5 más sobre mi basal. Entonces lo define la insuficiencia renal aguda desde este punto de vista semiológico. La otra es que yo tenga un aumento de la creatina plasmática mayor al 50% de su basal, ¿no? Que es sobre el basal. Entonces, el 50%. Si yo tendría 2 de creatinina, el 50% de mi basal es más de 3, ¿sí? Entonces, parto 2, el 100%. El 50% sería la mitad, 1. 2 más 1, 3. Entonces, prácticamente todo lo que es más de 3, o sea, más del 50% del basal, yo me estoy refiriendo a este tipo de características, ¿sí? Si yo tengo mi creatina en 0.8, viene un evento y ahora elevo a 1.4, de hecho, tengo más del 50%. O sea, era 0.8, el 50% 0.4, 0.8 más 0.4, 1.2. Todo lo que sea mayor de 1.2, pues también define, ¿ok? O 0.5 sobre el basal de la CREA o 50% sobre el basal, ¿sí? Tercera definición. Las dos primeras son de creatinina y las dos segundas hacen énfasis, una a la tasa de filtración glomerular o al clearance o la depuración de creatinina en la reducción en menos del 50%, ¿sí? Es decir, si yo tengo mi depuración en 100%, bacán, estoy depurando muy bien, y de pronto se cayó a 49. ¿Qué pasó? Que hubo un clearance en una reducción, ¿sí? De clearance en creatinina en 50%, ¿sí? Entonces va a caer en este 50%. Lo otro, cuando la disminución de la función renal se ha alterado de tal manera que pues yo ya necesito pues algún tipo de algún tipo de reemplazo de terapia renal, creo, ¿no? Ya sería algún tipo de reemplazo renal, ¿no? No habría otra opción, ¿no? Yo creo que no hay otra opción, entonces sería de ese modo, ¿no? Para poder tener en cuenta. Entonces, es importante tener esas características que uno debería tener, ¿correcto? Es importante resaltar también esa fórmula que nosotros ya hemos conocido, ¿sí? En esa fórmula nosotros ya hemos conocido algunas situaciones de cómo se han ido manejando, cómo ha ido viéndose en el camino. Y eso sí es importante porque nos ha hecho ir pensando en cómo también se ha tenido que manejar el tema. Ahora, siendo así, eh, esta fórmula hay que adaptarla, como ustedes vieron, para el tema si es mujer, ¿no? Que había que poner el punto 85. Entonces, hay algunas características, ya hemos visto al inicio. Nada más quería precisar un poquito esa definición, ¿sí? Que bueno, ya eso van a ver muy poquito. Y lo otro es la clasificación.
El otro día es el tema de la clasificación. ¿Sí? Dentro de la clasificación está el famoso rifle. ¿Sí? Es el famoso rifle. Sería el tema de la clasificación. Rifle, un momento lo comentamos, y eso es importante para tener en cuenta. Entonces, este famoso rifle, ¿a qué se refiere? Se refiere a R, riesgo, injuria, falla, pérdida o final o terminal, ¿no? Eso es lo que se va a dar en el momento. Entonces, R de riesgo, ¿qué significa? Cuando hay una disminución abrupta en la última de 1 a 7 días en la tasa de filtración glomerular que cae menos del 25% o la creatinina se multiplica por 1.5, ¿no? Sostenidamente por más de 24 horas. O que el flujo urinario cae a menor de 0.5 mililitros por kilo por hora por 6 horas, ¿sí? Entonces, ahí pues, nos parece difícil, complejo, horrible, porque no está bien claro para nosotros que estamos entrando ahora en esta parte semiológica. Entonces, si yo tengo un paciente varón, todos tenemos un paciente varón de 50 kilos de peso, ¿sí? Y que en las últimas 6 horas orinó 20 cc, o sea, 20 centímetros o 20 mililitros. Entonces aquí la definición es o elevación de las creatininas o disminución de la diuresis. O sea, cualquiera de los dos puede estar presente para que nos dé la definición de riesgo o injuria o falla, etc. Cualquiera de los dos. O los dos, ¿sí? Es I o. Entonces, pensando en la primera opción, en riesgo, dije, si un paciente tiene 50 kilos y en las últimas 6 horas orinó 20, pregunta, ¿aplica el criterio de oliguria o el criterio de flujo urinario? ¿Qué nos dices, Gustavo? ¿Aplica o no el criterio? 50 kilos, últimas 6 horas, 20 centímetros o 20 mililitros. ¿Aplica o no? ¿Está bien? Doctor, buenas tardes. Hola. Con respecto, si ya orinó las últimas 6 horas... 20 entonces, centímetros ha orinado y pesa 50 kilos y es varón. entonces estaríamos teniendo un sesgo. ¿Qué sentido? O sea, pues, no estaríamos contabilizando esa orina porque nosotros no sabemos cuánto ha orinado. El paciente nos puede decir, pero no sabemos, ¿no? Debe recolectarlo. Ok, entonces después de la recolección, orinó 20 cc en las últimas 6 horas y pesa 50 kilos. ¿Cae? Si Cae lo ha recolectado, sí. Correcto. ¿Sí? Sí. Porque la definición que dice, flujo urinario menor de 0.5 mililitros por kilo por hora. Si pesa 50 y yo pongo 0.5 por 50, ¿qué significa? 0.5 por 50 da 25 cc. ¿Sí? 25 cc por kilo por cada hora. Entonces, si pesa 50, lo mínimo es 0,5, porque menos de 0,5 ya está en la definición de oliguria o de riesgo. Entonces, lo mínimo es 0,5 por kilo por hora. 0.5 por 50, 25. 25 por 6 horas nos sale 150. Entonces, este paciente debió orinar como mínimo 150 mililitros en las últimas 6 horas o 25 mililitros por cada hora. Entonces, si yo, como tú dices, he medido a través de una sonda o a través de una recolección que solamente tenía 20 cc,
mililitros en las últimas 6 horas, cumple. Porque esos 20 cc definitivamente es menos del mínimo, o sea, menos de 150 mililitros. Por ejemplo, si yo tengo un varón de 80 kilos de peso y que se ha recolectado la orina en 100 en las últimas 6 horas. Pregunta, Melissa, ¿cumpliría el criterio, varón, 80 kilos de peso, y que en las últimas 6 horas he recolectado 150? ¿Cumple el criterio de riesgo? Bueno, no, porque sería 0.5 de 80, que son 40 cc, y ya está por encima. Sí, pero es 40 cc por hora. Eso ya. es lo que debía tener por hora. 40 cc por hora por 6 horas, 240. 240. ¿Sí? Entonces sí. yo ese paciente en 6 horas debo esperar 240. Pero tiene 150, por lo tanto está debajo. O sea, definitivamente está menor de 0.5. Porque lo que yo he aplicado es el 0.5, que es lo mínimo. Bien. Carlos, ahora veamos el mismo situación para entrenarnos y veamos los casos. Una mujer de 40 años, ¿sí? Pesa 60 kilos y en las últimas 6 horas ha orinado 300 cc. Una mujer de 40 años que pesa 60 kilos, que en las últimas 6 horas ha orinado 300 cc. Pregunta, ¿cumple el criterio de riesgo por orina ante una falla renal aguda o no cumple? Doctor, sacando la fórmula que es el peso por 0.5 0.5 por hora, pero son 6 horas. por 6 horas me sale, a ver, 120. Espérate, no. 0.5 por 60. 30 por... Ajá, por 6 horas. Ajá, 180 me sale. Ajá. ¿Y cuánto tiene? Ahora me dice que está orinando 300. O sea, no pasó la orina. ¿Sí? Pasó. Ajá. No es menos de los 180. No es menos. Por lo tanto, no cumple. Ese paciente no está en injuria renal aguda en la clasificación riesgo. Ya. No está, porque tengo un criterio que es la diuresis. Ojo, que aquí es y o. O cumple uno de la creatinina o cumple el otro de la diuresis. ¿Sí? O los dos. O sea, no entraría dentro de esa situación, ¿no? No entraría. Ok, entonces así nos va a venir algunos casos, ¿no? Una mujer de tantos años de edad que en las últimas 6 horas ha orinado con el peso para nosotros calcular, ¿sí? Y lo otro es la clasificación que el doctor en su clase tiene, donde nos habla de un 50% más de la creatinina o un 0.5 sobre el basal, ¿no? 5 miligramos sobre el basal. Pero cualquiera de ellos. Esta es una clasificación especial que es de la iniciativa de calidad de diálisis aguda de una institución internacional y que se llama ADKI y que nosotros lo usamos en nefrología, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos situaciones. Ojo que estamos usando PPT en la clase, o sea, no estamos usando ni siquiera Argente ni libro. PPT, porque en esta parte siempre va a venir del PPT, la aplicación, o sea, no hay ninguna pregunta de memoria en el examen. Nadie le va a preguntar cuánto es el flujo urinario. A, menor de 0.5, B, menor de 0.6, C, menor de 1. No va a venir así. Va a venir a aplicar el caso para definir si estamos frente a un proceso agudo de clasificación A, riesgo, B, injuria, C, falla, D, pérdida, ninguna de las anteriores, ¿sí? Entonces, otro punto a aprender es aquí en falla. Ahí hay un tips. Si ustedes leen en la mano izquierda, dice disminución de la tasa de filtración glomerular en más del 75% o la creatina sérica por 3. ¿Sí? O sea que si yo tenía un basal, ahora se ha triplicado. Si yo tenía 1, ahora es 3. Si tenía 1, 2, por 3, 3.6 o más, ¿no? Va a ser. O la creatina sérica mayor de 0.4
con un incremento agudo mayor de 0.5. Esto que parece así de feo, ¿qué quiere decir? Que basta que la creatinina sea mayor de 4, el paciente ya está en falla, punto. Entonces, si en un caso viene mujer de 68 años de edad, que utilizó contraste, se le toma un control al día siguiente y la creatinina es 4.2. Diga usted en falla renal aguda, sí. ¿Qué clase? F, falla. ¿Sí? Entonces eso también es importante aprendérselo. Si la creatinina es mayor de 4, pues prácticamente yo ya estoy en falla. Y aquí es cuando hay otro concepto de anuria, es decir, menor de 100 cc en 12 horas, porque quedamos que oliguria menor de 400 o 500 según el libro en 24 horas. Y anuria, ¿sí?, es menor de 100 cc en 24 horas, pero acá te está diciendo anuria en prácticamente 12 horas, o sea, menos de 100 cc en 12 horas. Entonces, si alguien orina 20 cc, pues prácticamente te enfalla de frente, independientemente del peso, porque es una anuria por 12 horas, ¿no? Como en el primer ejemplo que veíamos, que prácticamente por la orina era 20 cc, pero en realidad su clasificación ya es una falla. Acá también te dice un flujo urinario menor de 0.5, pero por 24 horas en falla. ¿Sí? Ya no es en 6, es en 24. Y en la injuria ya no es en 6, es en 12. O sea, se mantiene este tipo de criterios. Y obviamente la última clasificación es cuando persiste la insuficiencia renal por más de 3 meses y que requiere terapia de diálisis. Y eso es lo que le llamamos insuficiencia renal crónica terminal. Y la pérdida de la función es cuando esta insuficiencia renal aguda es irreversible o persiste, ¿no?, con esta ira mayor de 4 semanas. ¿Ok? Bueno, ahí estábamos hablando de los conceptos de oliguria, menos de 400 al día en la orina, no oligúrica mayor de 400 en la orina, la clasificación fisiopatológica, la común que hemos visto, prerrenal, renal y posrenal. Bueno, esto ya no vamos a hacer porque vamos a ir abordando ya otras cosas, muchas más prácticas. La clasificación, por favor, esta clasificación van a tener que aprenderla más o menos, porque aquí vienen los casos, ¿sí? Ahí está la causa hipovolémica, la disminución del gasto cardíaco, la vasodilatación periférica, la vasoconstricción renal o la alteración a la respuesta autorreguladora renal. Y ojo ahí, ¿quién están? Los AINES. Entonces, si yo pongo el ejemplo, una mujer que estaba en un estado ansioso y que tomó una sobredosis de AINES y que de pronto está en oliguria, ¿no?, náuseas, vómitos, acude a la emergencia. Usted tendría como posible diagnóstico intoxicación aguda AINES, la A, la B, insuficiencia renal aguda, la C, insuficiencia renal crónica, la D, gastritis aguda por AINES, ninguna de las anteriores, ¿correcto? Entonces, como ya te habla de oliguria, se está diciendo de que el riñón no está trabajando, por lo tanto, o es insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica. Puede ser la gastritis por AINES, correcto, pero la gastritis no da oliguria. Si no hubiera dicho oliguria, sí puede corresponder una gastritis por AINES, ¿correcto? Vamos así, la oliguria es la que te marca. Y como es un evento agudo menos de 3 meses, pues se está diciendo que esta es una insuficiencia renal aguda, ¿correcto? Entonces ya no hay mayor inconveniente por él. Paciente alcohólico con cirrótico que tiene una hemorragia digestiva importante, es encontrado inconsciente, es llevado a la emergencia, la creatinina la encontramos en 1.2 y la diuresis de repente lo encontramos en 300 en las últimas 12 horas, ¿sí? Y entonces ahí tengo que poner mi cuadrito y ver cuál es el que se ha alterado, ¿no? Bueno, obviamente, algunos, cuando viene ese tipo, siempre les va a venir el peso probablemente, y en algunos que no le viene el peso, lo más probable es que ya tengan no el concepto de la diuresis, sino el concepto de la creatinina, ¿no? Porque en el concepto de la creatina se va a dar eso, correcto. Entonces, eso es un poco lo que habíamos visto, un poquito de agudo. Estoy haciendo así como un barrido prácticamente para tener en cuenta luego algunas situaciones a reconsiderar. Vamos a mirar aquí. Un ratito.
Tengo aquí esta. Ya. Vamos a ver aquí. Vamos a ver algo de insuficiencia renal crónica. Aguda, perdón. No se escucha, doctor. No se escucha el video, doctor. ¿Se logra escuchar? Sí, ¿no? No, doctor, no se escuchó. Perdón, sí, está bien, coméntemelo, porque si no yo no... Ay, vamos a ver, me he olvidado, creo, de marcar nuevamente. Ah, sí, acá está, correcto. Hoy vamos a hablar de qué es la insuficiencia renal. El aparato urinario está formado por los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra y tiene como fin la formación y la eliminación de orina. Los riñones son dos órganos gemelos que están situados en la parte media de la espalda y encima de la cintura, uno a cada lado de la columna vertebral, con forma de habichuela y tamaño de un puño. El uréter es un conducto de unos 25 centímetros de longitud y que propulsa la orina desde el riñón a la vejiga, saliendo desde aquí al exterior. ¿Cuáles son las principales funciones de los riñones? Groseramente podemos decir que los riñones son la depuradora de nuestro organismo y esta función la realiza a través de la filtración de las y contribuye, junto con la regulación del calcio y el fósforo, a la formación de un hueso. El riñón tiene otras funciones fundamentales, como son la formación de la eritropoyetina, la que conocemos todos como EPO, que estimula la formación de sangre en la médula ósea y con su ausencia es lo que produce anemia. Es además el regulador fundamental de la tensión arterial, mediante el control del agua, del sodio y las hormonas reguladoras de la tensión. También participa en la composición del hueso, dado que se encarga de activar la vitamina D que recibimos del sol y contribuye, junto con la regulación del calcio y el fósforo, a la formación de un hueso sano y de calidad. Pero ¿qué pasa si los riñones no funcionan bien? Hay que señalar que cuando hablamos de insuficiencia renal, estamos hablando de una alteración de la función de los dos riñones, o de uno en el caso de que solamente tengamos un riñón. También decir que se puede vivir perfectamente con un solo riñón, pero es necesario asumir que el único riñón está realizando la función de los dos y por lo tanto está más predispuesto a desarrollar insuficiencia renal crónica si no lo cuidamos. Cuando los riñones no funcionan bien, se produce una alteración en todas las funciones que les son propias y las manifestaciones tanto clínicas como analíticas van a depender del grado de función renal que ha perdido. ¿Qué tipos de insuficiencia renal hay? Pues podemos definir que hay ¿Qué tipos de insuficiencia renal hay? Pues podemos definir que hay fundamentalmente dos tipos de insuficiencia renal. La insuficiencia renal aguda, que es la alteración de las funciones del riñón y que se produce de forma brusca. Las manifestaciones clínicas más habituales, lógicamente, son derivadas de la pérdida de las tres funciones principales que ya hemos hablado, que son la función depurativa, la regulación del volumen de los líquidos y la composición de la sangre. Por lo tanto, lo más habitual es no dejar de orinar poco. Esto dará lugar a una retención de líquidos y a la aparición de edemas. Y en los análisis lo que se verá es un aumento de la urea y creatinina y una alteración de otros iones. En algunas ocasiones estas alteraciones pueden llegar a ser muy graves y incluso llegar a necesitar diálisis. Las causas que pueden desencadenar esta insuficiencia renal aguda son múltiples
y fundamentalmente son casos que se dan dentro del hospital. Desde medicamentos, la utilización de contrastes yodados en aquellas personas que están predispuestas a tener problemas por este proceso, deshidratación por diarreas, vómitos o exceso de diuréticos. Tensiones arteriales muy bajas también cuando está producida por infecciones graves o también problemas en la obstrucción de la salida de la orina por cálculos o por problemas de próstata. Destacar que en personas no ingresadas, uno de los medicamentos que con mayor frecuencia es causa de deterioro de función renal y de insuficiencia renal aguda es la utilización de los antiinflamatorios, que habitualmente utilizamos para problemas de dolores articulares durante largas temporadas, teniendo un mayor riesgo de padecer este problema las personas mayores y aquellas que ya tienen insuficiencia renal. Por lo general, la insuficiencia renal aguda es una alteración reversible que suele curar sin secuelas una vez que se ha resuelto la causa que lo ha producido. La otra tipo de insuficiencia renal es la insuficiencia renal crónica. Los riñones son órganos diana de muchas enfermedades y de hecho los nefrólogos solemos llegar a diagnosticar enfermedades que han podido pasar desapercibidas hasta entonces a partir de profundizar en la causa de una insuficiencia renal. Hasta hoy, las causas que se destacan como más habituales desencadenantes de insuficiencia renal crónica son la hipertensión y la diabetes mellitus, de tal forma que si no se controlan adecuadamente pueden lesionar los riñones. Hay otras muchas enfermedades, como las inflamaciones del riñón, infecciones, la presencia de cálculos repetidos en la orina y obstrucciones en la orina, enfermedades congénitas del riñón y de las vías urinarias. Si por algo se caracteriza la insuficiencia renal crónica es por su falta de síntomas, hasta que las alteraciones llegan a estadios muy avanzados, donde las acciones se pueden llevar a cabo para retrasar lo máximo posible su avance. Se ven mucho más limitadas si se realiza un diagnóstico tardío que un diagnóstico precoz. Incluso en fases muy avanzadas, la implantación lenta y progresiva de las alteraciones conlleva una adaptación del organismo a los cambios producidos y, por lo tanto, no es infrecuente encontrar insuficiencia renal avanzada sin manifestaciones clínicas percibidas por el paciente. La anemia por falta de eritropoyetina, edemas o piernas hinchadas por retención de líquidos, hipertensión arterial, son manifestaciones que se pueden presentar. También hay alteraciones en la composición del hueso. Hay huesos más frágiles y de peor calidad. Y todo ello, como vemos, son consecuencias de las alteraciones de las diferentes funciones del riñón. Cuando hablamos de insuficiencia renal crónica, estamos definiendo una situación mantenida en el tiempo, que es irreversible y, por lo general, progresiva hacia una insuficiencia renal avanzada. La velocidad de la pérdida de la función de los riñones dependerá, por un lado, de la causa que la ha producido y, por otro, de una serie de factores sobre los que sí podemos actuar para que esta evolución sea lo más lenta posible. Una consecuencia directa de tener insuficiencia renal es que siempre se debe advertir de este hecho al médico cuando nos van a poner una medicación para evitar aquellos que pueden producir un empeoramiento de la función renal y sobre todo porque siempre hay que ajustar la mayor parte de las dosis de los medicamentos. Un año desafiante requiere oportunidades extraordinarias. Ok, entonces ahí hay un genérico de la insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, como hemos visto, y eso es importante para nosotros poder diferenciar estas circunstancias, ¿no? Y les hablé de que había una clasificación de la enfermedad renal crónica. Esto también es importante poder compartirlo de alguna manera porque los casos y algunos trabajos van a cruzar sobre eso, ¿no? Mañana vamos a revisar, ustedes ya han enviado sus mapas mentales, ¿sí? Vamos a revisarlo rápidamente mañana. Entonces la doctora González tiene una de las clases de la enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces vámonos rápidamente a ver la clasificación, ¿sí? Esta clasificación es importante. Se logra ver ahí, de todas maneras, me parece que está un poquito más chiquito. Sí se logra ver ahí, ¿no? Sí se ve, doctor. Ya. Entonces, es importante esta clase también
en la cual la clasificación es lo más importante. Entonces, ¿para qué calculamos esa fórmula 140 menos la edad por el peso? Abajo entre creatina por 72 si es varón, todo eso por 0.85 si es mujer. ¿Por qué? Porque nos va a dar una clasificación de enfermedad de acuerdo al número que nos salga. Si es mayor de 90, si es grado 1, si es que está en 89 a 60, grado 2, y cuando está en los estadios 3 y 4, y 5 prácticamente es a veces en el argot le decimos insuficiencia renal. O sea, este riñón ya es insuficiente, así como hay insuficiencia cardíaca, hay insuficiencia hepática, insuficiencia respiratoria, también tenemos insuficiencia renal. Pero aplica básicamente cuando los grados son debajo de 60, ¿no? Ahí tenemos este porcentaje de la caída de la tasa de filtración glomerular. Y ojo, menor de 15 están en diálisis. La gran mayoría están en diálisis, ¿sí? Hablo de la gran mayoría porque hay pacientes que tienen, digamos, 14 y no están en diálisis, ¿sí? Pero menor de 15 ya nos está traduciendo de que el riñón necesita un apoyo necesariamente para una terapia dialítica, ¿ok? Y en el estadio 1 y 2 son los estadios que casi no hay síntomas. Ahí no hay anemia, ahí no hay enfermedad ósea metabólica, ahí no hay pericarditis, no hay acidosis metabólica, no hay una proteinuria intensa, no hay una anemia intensa. Entonces, son los que no vemos casi porque el paciente, como es asintomático, pues no va a buscar apoyo. Y encontramos aparentemente con una tasa de filtración un poquito alta, entre comillas, normal, no alta, normal o casi normal, pero que tiene una anormalidad generalmente. Este tipo de anormalidad es esto. Entonces, que tenga albuminuria o proteinuria, alteraciones en la imagen, o sea, una ecografía con alteración, más una tasa de filtración mayor de 90, prácticamente es el estadio 1 de la enfermedad renal, ¿no? Recordemos que es 3, 4 y 5 ya es insuficiencia renal. Estadio 1 y 2, enfermedad renal, ¿no? Igual se le llama a todo enfermedad renal. Y la verdadera definición de una enfermedad renal es cuando está debajo de 60 y persiste por más de 3 meses, ¿no? Y que obviamente encontramos o podríamos encontrar daño renal, ya sea a nivel de imagen, ya sea al examen de sedimento urinario, a nivel de la proteinuria albuminuria o a nivel de una biopsia renal, ¿no? Claro, no se hace biopsia a todos. Esto es si uno encontrara en esas circunstancias, pues así sería el tema. Pero si no, no habría otra posibilidad, ¿ok? Entonces, siendo así, ya podemos ver algunas partes importantes que creo que ustedes ya hicieron la clase de síndromes también, ¿no? Me parece. Sí, ¿no? ¿Correcto? Solo hemos tenido una clase con usted, doctor, la primera, y de lleno más. Ya, están un poquito retrasados. Bueno. No sé si irá a mantener la doctora estas diapos, pero si no, no se las puedo pasar para que ustedes avancen. Esperen, tío, quiero ir a la parte de síndromes. Un minuto. Esta parte es igualito a la argente, casi no hay ningún problema. Pero sí en síndromes es importante aquí está. Entonces, dentro de esta parte de síndromes, la autora ha hecho algunos síndromes importantes que hay que tener en cuenta. ¿A qué le llama el síndrome? ¿No? Y ustedes ya lo conocen, conjunto de signos y síntomas, o que pueden tener alguna alteración bioquímica, ¿no? Por ejemplo, ácido o base que puede acompañar a un síndrome urémico, ¿no? No tiene por qué tener una causa conocida ni alteración anatómica, o sea, no necesariamente todos va a depender del riñón. Hay síndrome riñón-pulmón, por ejemplo, ¿no? Hay síndrome riñón-pulmón que se va a ir dando estas circunstancias, ¿no? Entonces, también hay una cuestión que se llama trastorno. Ahí entra el trastorno hidroelectrolítico, trastorno ácido-base, ¿no? Y que esto es una alteración del funcionamiento normal, donde las causas no están muy claras, ¿no? Y hay posibles alteraciones
anatómicas y algunas cosas que se pueden ir dando en el tema. Por otro lado, es importante tener en cuenta cuando ya hablamos de enfermedad, ¿no? La enfermedad en realidad es el estado del cambio de salud que puede cumplir con dos o más de los siguientes criterios. Entonces, para hablar de enfermedad, puedo tener un agente etiológico, que puede ser, por ejemplo, diabetes, ¿no? Puede hepatitis, litiasis, que puede no a veces ser conocible, tener signos y síntomas, y debe presentar alteraciones anatómicas en la mayoría de los casos, ¿no? Generalmente siempre hay un sustrato anatómico para eso. ¿Correcto? Entonces, la doctora, ¿qué ha hecho acá? Espérense un segundito. Aquí está. Aquí está. Esos son todos los síndromes que la doctora ha planteado en nefrología. Síndrome doloroso renal, dolor lumbar, dolor ureteral, puño percusión lumbar positivo, disuria, dolor lumbar, etcétera, ¿no? Síndrome litiasis, tipo cólico irradiado, esos van dentro de un síndrome renal. El síndrome de litiasis renal generalmente ya lo sacamos aparte para diferenciarlos y que no se mezclen, ¿no? Entonces, lo sacamos cuando es atribuido a litiasis. A veces se pone descartar un síndrome de litiasis, pero si yo tengo dolor tipo cólico con antecedente de ya tener litiasis, pues voy a obtener esa característica. Luego lo clásico, vamos a tener síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, ¿sí? Vamos a tener estas circunstancias, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, que se van a ir dando dentro de este contexto. Síndrome nefrótico cuando la proteinuria es mayor a 3.5 gramos en 24 horas, ¿correcto? Y eso es lo más importante, la proteinuria en el síndrome nefrótico. Generalmente va con hipoalbuminemia y también va con hipercolesterolemia y edema. Y el síndrome nefrítico, lo más importante es la hematuria. Este hematuria es importantísimo porque es de origen glomerular. Por lo tanto, la hematuria debe tener cilindros hemáticos y debe tener algunas características como acantocitos o crenocitos o dismórficos dentro del sedimento urinario, ¿correcto? Aquí también puede ir una proteinuria, pero no es nefrótica, es decir, no es mayor de 3.5 gramos. También puede haber edema, de hecho que eso comparten, la proteinuria es no nefrótica y generalmente tienden a tener hipertensión arterial. Es otro punto importante dentro de este síndrome nefrítico. Y el síndrome urinario que está referido muchas veces a las infecciones urinarias. El síndrome de nefritis intersticial aguda es un síndrome en el cual generalmente se asocia a la ingesta de medicación y que en los siguientes días voy a tener fiebre, rash y oliguria y elevación de la creatinina. O sea, va a ser una falla renal aguda de tipo parenquimalo renal con elevación de la creatinina y oliguria con el antecedente cercano de la situación de exposición o aplicación de medicación o antibióticos. Una característica importante del síndrome de nefritis intersticial aguda es que en el examen de orina yo encuentro eosinófilos y se llama eosinofiluria. Es importante que se dice que más del 20 a 30% de estos eosinófilos debe haber para ser considerado como una nefritis intersticial aguda. El otro síndrome es el síndrome pulmón-riñón, ¿no? Que es importante el síndrome pulmón, riñón, dentro de estas características que uno tiene que ver. Un segundito.
Entonces decíamos que este síndrome pulmón-riñón es importante porque ahí están las vasculitis. Entonces este síndrome riñón-pulmón, ¿qué hay? Hay hemoptisis y hay hematuria. O sea, un paciente que nos venga con hematuria. Ya, ¿a dónde nos vamos? Al 9. Un segundito. Un segundito, por favor. 2 minutitos, deme.
Ok, perdón por la interrupción. Entonces, tenemos la última parte que es el síndrome corazón-riñón, ¿no? Este es un síndrome cardiorrenal que le llaman. Generalmente los pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener cierto compromiso de la función renal y viceversa, ¿correcto? Van a tener ese tipo de alteraciones que se van a dar dentro de este tipo de contextos de los grupos. Entonces, este es el síndrome doloroso renal, ¿no? Que tiene muchas causas. Ya les dije que generalmente el segundo síndrome, que es el síndrome del cólico renal, como que se separa un poquito, ¿no? Entonces, ahí tenemos estos síndromes aproximados que uno tiene. Tenemos acá el tema del cólico renal, que semiológicamente hay que hacer localización, inicio, las características y degradación, ¿correcto? Si gustan, yo se les paso esta clase, ¿no? Para que lo puedan repasar, ¿no? Obviamente que la doctora puede cambiar para este segmento o mejorar. ¿Ok? Entonces, más o menos ese es un poquito lo que quería que visualicen un poco para... Ahora vamos a ver lo nuestro. Ahora, vamos aquí. Presentar rápidamente. En equipos. Y acá tenemos nuestra asignación. Minutito. Archivos. Hasta luego, coleguitos, nos vemos. Chao. Pregunta, ¿ahí se logra visualizar la imagen? ¿Logran visualizarlo? Hola, ¿logran visualizar ahí la imagen? Sí, doctor, ahí, creo que esa distancia Ya, se ve. perfecto. Ok. Vamos a ver rápidamente este casito porque creo que a las 8 tienen simulación, ¿no? Sí, doctor, con el doctor Collins. Sí, ya tuvieron, creo, una parte. Perfecto. Entonces veamos este caso rápidamente. ¿Qué nos dice? Alectoscopía es un paciente que ingresa en posición antálgica, doblado, con facies dolorosa y sudoroso debe ser. O bueno, de repente es mujer, dice sudorosa, pero más abajo dice varón. Y sudoroso. ¿Ok? Entonces nos imaginamos, porque tenemos que imaginarnos un paciente en posición antálgica. Carlos, ¿qué se te ocurre cuando decimos un paciente sudoroso en posición antálgica? ¿Cómo se te ocurre? Que está cursando con mucho dolor, ¿no? Ya, ¿cómo estaría? ¿Parado, sentado? Ahí dice doblado. ¿A qué se referirá? Bueno, uno usualmente cuando tiene un dolor muy intenso tiende a doblar el cuerpo, ¿no? Inclinar, a hacer una flexión en la mitad del cuerpo y tratar de conseguir tal vez una posición que calme ese dolor, pues, ¿no? Bien. Entonces, es una descripción un tanto, no complicada, ¿no? Pero cuando uno va a ver dolor, sobre todo de tipo abdominal o lumbar, generalmente la gente tiende a tener esa posición hacia adelante, inclinada, ¿no? Lo que entre comillas es doblado, ¿no? Porque hace de que y está doloroso y sudoroso, o sea, probablemente
Es tanto el dolor que se ha activado el sistema simpático. Y dentro de la afiliación nos dice que corresponde a un paciente WPG de 30 años, profesor, mestizo, católico, casado, huancabelicano, domiciliado en Cercado, bueno, debe ser Cercado de Lima probablemente, hace muchos años, ¿no? Nos da el origen, nos da la cuarta década de la vida, y nos da las características semiológicas de la profesión, la raza, etc. Y hay algo importante aquí, que a la vez nos está dando a entender algo importante sobre los antecedentes personales, ¿no? Sobre los antecedentes personales. Y sobre los antecedentes familiares. La vez pasada discutimos un poquito la probabilidad, el porcentaje, el riesgo de los padres diabéticos, de los hijos diabéticos, ¿ok? Entonces nos da como antecedentes personales apendicectomizado hace 8 años, o sea, ya no tiene apéndice, y si ahora tiene 30, hace 8 años tenía 22, es decir, a los 22 años fue una apendicectomía, sin complicaciones. Hace 5 años, a los 25, un cólico renal, ¿sí? Se dio con analgésicos, hijo de padres diabéticos, peso al nacer 4.5 kilos a término, ¿sí? O sea, cumplió con todas las semanas necesarias. En antecedentes familiares, el padre falleció en hemodiálisis. Interesante. Refiere que tuvo un cuadro de obstrucción renal y no precisa más detalles. ¿Ok? Cristian, hasta ahí, o Christopher, hasta ahí, ¿qué te parece el antecedente personal y antecedente familiar del caso? Cristian, doctor. Perdón, Bueno, Cristian. sí, en los antecedentes familiares, bueno, personales, ¿no? Bueno, ahí dice que tiene un dolor cólico renal, ¿no? De hace 5 años. Entonces ya me estaría refiriendo una lesión a nivel, por ejemplo, puede ser del riñón. Además tiene padres diabéticos, entonces hay una especie de, de herencia, ¿no? De parte genética que el paciente puede ser que también puede desarrollar una diabetes, pero no es algo contundente. Tendríamos que ver otros factores de riesgo que también conlleven a que esta persona desarrolle una diabetes. El peso al nacer 4,5 es un paciente que ha tenido una macrosomía, creo que se le llama, a estos bebés cuando nacen más de 4 kilos. ¿Cómo lo has expresado? ¿Perdón? En la parte del antecedente familiar, eso de que tiene antecedente la diálisis, ¿cómo lo puedes interpretar? El padre falleció con diálisis. Obstructivo renal, dice, hemodiálisis. Bueno, el papá pues ha tenido puede ser que haya tenido una insuficiencia renal, ¿no? Una lesión renal que ha imposibilitado que el riñón pueda funcionar adecuadamente. Y bueno, porque dice acá cuadro obstructivo renal. Bueno, podría ser una litiasis. Correcto. O sea, Una mira, papá de nuevo con coágulo. litiasis que lo lleva a una obstrucción, esto lo lleva a falla renal y la falla renal lo lleva a diálisis, ¿no? Parecería una posibilidad, un camino. Otro camino es que Sí, haya tenido un tumor de repente y también ha tenido un cuadro también, obstructivo renal, ¿no? también. Sí. O un Ok, coágulo. pero aparentemente habla de un cuadro obstructivo, no detalla más, pero sí hay que pensar por ahí que pudiéramos tener eso, correcto. Entonces, como ven, hay unas conexiones que a veces uno lo toma muy a la ligera, pero que es importante, ¿no? Este paciente ya tenía también un episodio de cólico renal hace 5 años, ¿correcto? Que se dio con analgésicos, entonces ya hay un cuadro. Entonces, lo más probable es que una primera posibilidad que uno rápidamente salta a la vista, esta paciente ingresa con posición antártica, podría ser esta litiasis, pues, ¿no? Podría ser de repente esta misma litiasis que ahora ha recrudecido o ha
vuelto a tener el mismo componente después de algún tiempo. Ok. Y cuando nos vamos a la enfermedad actual, es eso. Precisar en la enfermedad actual tiempo de enfermedad, forma de inicio y curso, que acá no lo tiene. ¿Sí? Acá no está. Pero sí es importante forma de inicio, tiempo de enfermedad y curso. Entonces, leyendo un poquito la enfermedad actual, uno puede ya tener esos detalles. A ver, todos van a leer de forma silenciosa, un minuto nada más para su lectura y luego vamos a interactuar. Ok, ¿qué nos dice? Nos dice la enfermedad actual. Ingresa por dolor lumbar intenso. Ajá. De hace media hora que duró el viaje al hospital. Dolor lumbar irradiado al flanco y fosa ilíaca derecha. Continuo, con náuseas, vómitos, sin contenido alimentario, no fiebre, no puede orinar. Pues aparentemente es de 30 minutos, pero más abajo en el párrafo dice, hace una semana tuvo dolor lumbar irradiado a flanco derecho, intermitente, hace 30 minutos dice que es continuo, ahora es intermitente, 1 o 2 veces al día, y además notó la orina como lavado de carne en alguna oportunidad. Lamentablemente no es muy rico en la parte semiológica esta historia, porque tenemos que tener localización, intensidad, frecuencia, irradiación, ¿sí? Y con qué alivia y con qué calma, ¿no? La famosa mnemotecnia de Alicia, ¿no? Como si fuera la presentación de un dolor. Y entonces aquí tenemos el punto de hace media hora y tenemos el punto de hace una semana. Entonces, nos falta forma de inicio, curso, ¿sí? Forma de inicio, ¿sí? Forma de tiempo de enfermedad y curso. Ok, siendo así, ¿quién más nos falta participar? Juan Carlos, ¿cómo tú ves el tiempo de enfermedad, forma de inicio y curso? ¿Qué responderías a eso? Tiempo de enfermedad, forma de inicio y curso. Ya, doctor, buenas noches. Bueno, Hola, acá buenas. menciona que la enfermedad actual, ¿no? Acá menciona de que o sea, ingresa por dolor lumbar y hace media hora, ¿no? Que duró el viaje al hospital, o sea, es reciente, ¿no? Se puede decir, brusco, el inicio brusco y bueno, todo esto me hace suponer, o sea, investigando, ¿no? Leyendo, buscando el dolor lumbar irradiado a la fosa ilíaca derecha, tal vez se podría sospechar de un cólico nefrítico, ¿no? En este caso él también tiene este antecedente, ¿no? Que de hace 5 años de un cólico renal. Eh, el tiempo de enfermedad, bueno, puede ser 5 años, doctor, y el curso es progresivo, ¿no? Porque va aumentando, ¿no? Con Ok, el pasar del tiempo. ya, perfecto. Melissa, ¿cuál es tu opinión? Tiempo de enfermedad, forma de inicio y curso. Em, mm, bueno, con respecto al tiempo de enfermedad,
Bueno, diría que es hace una semana, ya que, bueno, ese es el antecedente que refiere hace una semana. El inicio, me parece que sería brusco, ya que comenzó con el dolor de hace una semana. El curso es progresivo, ya que de hace una semana que el dolor era intermitente, ahora es continuo. Y bueno, eso. Ok. Carlos, tiempo, enfermedad, forma de inicio y curso. ¿Cuál es tu opinión? Me parece que el tiempo de la enfermedad sería media hora. Media hora, y el inicio pues es brusco y el curso pues es progresivo. Ok. Gustavo, tu opinión, forma de inicio, curso y tiempo, enfermedad. Bien, el inicio es brusco, el tiempo de enfermedad es media hora y el curso es continuo, doctor. Bien. A ver, quien me falta están todos, ¿no? Todos creo participaron de la idea. Gustavo creo que no lo llamé, ¿no? Sí, doctor, recién he participado. Ya, Ahora. a ver. Ya está Carlos, Juan Carlos. Ah, falta Cristian. Cristian. Cristian, tu opinión, tiempo de enfermedad, forma de inicio y curso. El tiempo de la enfermedad me parece que es agudo, porque es menos de 2 semanas. En cuanto a lo que es la forma de inicio, me parece que es brusco. Y el curso de la enfermedad es progresivo. Ok. Bien. Entonces, todos han coincidido en que el curso es progresivo, ¿no? Entonces, Cristian, ¿cuántas formas de curso hay? ¿Curso? Progresivo es una de ellas. ¿Ah? También hay intermitente, estacionario. Ok, perfecto. Entonces, en curso, todos estamos de acuerdo que es progresivo. Va la sintomatología en el tiempo, ¿no? Aumentando. Ok. Estamos difiriendo en el tiempo de enfermedad y estamos difiriendo en la forma de inicio. Correcto. Melissa, ¿cuántas formas de inicio hay? Bueno, puede ser brusco o insidioso. Ok, no hay más, ¿sí? Hay, por ahí han sacado una tercera como su agudo, eso no existe, ¿no? Solamente es brusco o insidioso, no hay más. Y entonces va a depender de mi tiempo de enfermedad, porque lo va a jalar, ¿correcto? Lo va a jalar. Entonces, hay tres planteamientos. Uno que dice, doctor, a ver, esto para mí empieza hace 5 años con el primer cólico renal, luego veo que hace una semana hubo un evento y últimamente hace 30 minutos otro evento. O sea, para mí, como es la misma enfermedad, jala y mi tiempo de enfermedad son 5 años. Es un planteamiento, planteamiento A. Planteamiento B, dice doctor, no, para mí lo que hace 5 años ya es un antecedente. Usted mismo lo ha puesto en antecedente personal. Y es más, eso ya terminó, por eso es antecedente. Ya se dio con analgésicos. Tuvo un cuadro diagnosticado de cólico renal y se dio con analgésicos. O sea, ese cuadro ya terminó. Por lo tanto, estamos en un nuevo cuadro de una nueva enfermedad. Por lo tanto, para mí, eso de 5 años, pues se va al antecedente. Y para mí, la enfermedad actual empieza hace una semana, que como es de forma progresiva, en los últimos 30 minutos, el dolor aparentemente ha sido más intenso y lo que era intermitente ahora es continuo y la intensidad ha aumentado y la irradiación ha aumentado, ¿no? Y que prácticamente ya me tiene más síntomas adicionales, con náuseas, con vómitos, ¿no? Y que antes orinaba como lado de carne y ahora ya no puede orinar. Entonces, para mí, doctor, yo pienso que es una semana, ¿sí? El tiempo de enfermedad es una semana, la forma de inicio al ser una semana, ya no es brusco, es insidioso.
Correcto. Planteamiento B. Y el planteamiento C nos dicen, doctor, el antecedente de hace 5 años ya pasó, ya se dio, ya tuvo analgésicos, o sea, no está dentro de la enfermedad actual. Pero veo que el último episodio es muy cortito, de hace media hora aparentemente, y que me parece de forma brusca, ¿sí? Y entonces el tiempo de enfermedad para mí es 30 minutos, forma brusca, y el otro ya no. Y entonces, si es así, hace una semana sería antecedente. Pero ese antecedente no está resuelto, ¿sí? Y que influye sobre el efecto de hace 30 días. Es decir, yo tengo tos y gripe. Ahorita. Y dentro de una semana tengo insuficiencia respiratoria. Me falta el aire. Me llegan a la emergencia y es COVID. ¿Cuál es el tiempo de enfermedad, Melissa, en ese caso? Yo hoy tengo tos, resfriado, malestar, ¿no? Y en 7 días me falta el aire, me llevan a la emergencia y sale COVID. Melissa, ¿cuál sería el tiempo de enfermedad ahí? Ya, no sé qué me llama. Bueno, desde que tuve el síntoma de la gripe que mencioné. Correcto, ¿sí? Ahí se nota un poquito más, ¿no? Porque estamos más metidos en este medio. Y entonces es lo mismo acá. Mira, hace una semana tuvo dolor lumbar irradiado al flanco, ¿correcto? Pero que notó orina espumosa, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero que se conecta, porque es lo mismo. O sea, es lo mismo probablemente este dolor lumbar irradiado, etcétera, ¿no? Entonces acá nos ejemplica, en la redacción tiene mucho que ver. Nos marea cuando nos ponen adelante esto. La mayoría de historias que hemos leído empiezan, ¿no? Hace 3 meses el paciente tuvo edema, proteinuria. Hace dos meses tuvo dolor lumbar. Hace una semana tuvo diarrea, ¿no? Etcétera. Eso es lo que hemos estado manejando, del tiempo más lejano al tiempo más cercano. Y normalmente así se debería manejar, ¿no? Entonces, acá están utilizando de lo último, ¿no? Tipo currícula, de lo último que he tenido hacia atrás, ¿no? Pero generalmente en la enfermedad actual nos marca. Entonces, aquí es una semana que no está resuelta este dolor lumbar, ¿no? Que sería la mejor opción. Y si es así una semana, ya no es inicio brusco, ¿no? Ya prácticamente nos mata la idea con inicio brusco. El inicio brusco es una fractura, es un infarto, ¿no? Etcétera. Si no hubiera habido la semana, correcto, eso es inicio brusco, tiempo de enfermedad 30 minutos. Bien, sigamos analizando un poquito más esta historia porque nos va a servir para plantear algunas situaciones cuando tomemos datos a nuestros pacientes. Nos dice que las funciones biológicas, el apetito está disminuido, la sed está aumentada, el sueño está está alterado por dolor, las deposiciones normales, y las deposiciones normales refiere, la orina no puede miccionar, últimas diuresis dolorosas, o sea, le duele. No dice qué característica el dolor, si es punzante, lancinante, urente, no dice. ¿No? Simplemente que hay dolor a la diuresis y como lavado de carne, o sea, rojiza prácticamente. Al examen, una presión arterial de 120/80, una frecuencia cardíaca en 90, la frecuencia respiratoria en 18 y una temperatura en 37.2. Al examen también nos dice con sobrepeso, regular estado de hidratación, mal estado general, pálido, sudoroso, posición antálgico, ya lo describe mejor, con mucosas algo secas. Tejido celular subcutáneo no edema, pulmones, murmullo vesicular pase bien en ambos hemitórax, no ruidos sobreagregados. Ruidos cardíacos rítmicos regulares, taquicárdicos, no soplos. En abdomen, dolor en mi abdomen derecho, sobre todo en fosa ilíaca derecha. Sigue siendo la misma característica que nos está presentando en la anamnesis y que hoy ya sabemos que al examen físico vamos a tener
dolor en mi abdomen derecho, sobre todo en fosa ilíaca derecha, y con puño percusión lumbar positivo derecho, ¿no? Todo está al lado derecho, ¿ok? Y entonces vamos a buscar 2 minutos en Google nada más. Dolor en fosa ilíaca derecha, causas de dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces, ¿por qué te está doliendo? ¿Solo será el cálculo o habrá un diferencial? Vamos, 2 minutos todos, por favor. Dolor en fosa ilíaca derecha, causas de dolor en fosa ilíaca derecha. Vamos. Listo, entonces tenemos estos 2 minutos ahí. Juan Carlos, ¿qué encontraste como causas en fosa ilíaca derecha? Doctor, pude encontrar más que todo hernias inguinales, pero sobre todo lo que más se relaciona acá al tema, ¿no? Como le mencioné al principio, era un cólico nefrítico, ¿no? Bueno, seguido también podría ser una apendicitis aguda, una diverticulitis de Meckel, salpingitis aguda, ¿no? O un En caso embarazo fuera ectópico. mujer, ¿no? Claro, si fuera mujer, ¿no? Sí. Correcto. También he encontrado adenitis mesentérica, ¿no? Se podría Más presentar alejado, pero también está. Entonces, eso tenemos que pensar por la localización anatómica topográfica, ¿no? En esa área tenemos todas esas situaciones que podríamos darnos. Pero aquí tienes antecedente de litiasis, padre con obstructividad probable de litiasis, cuadro de hace una semana, con dolor tipo cólico, prácticamente 30 minutos antes. O sea, tu primera posibilidad es litiasis renal, es tu primera posibilidad. Tu diferencial probablemente sea una apendicitis, que generalmente en esa fosa ilíaca siempre hay que tener cuidado, ¿sí? En este grupo de pacientes, pero ¿por qué? Porque ha habido también náuseas y vómitos de este grupo, este paciente, ¿sí? Igual, ¿no? La adenitis también a veces lo encontramos ahí. Y aquí hay otra característica, puño percusión lumbar, que generalmente lo vemos en pilonefritis, infecciones urinarias complicadas, y también lo estamos viendo pues en estos casos de litiasis, ¿correcto? Entonces siempre estamos de acuerdo. Y las complicaciones de litiasis, ¿qué es? La infección urinaria, que también hay que tener en cuenta. No hay fiebre, ¿sí? Y la uropatía obstructiva lo condicionan, eso es importante. Entonces este caso nos trae algunas preguntitas que las van ahí, por favor, un pantallazo ahí para que puedan trabajarlo, ¿sí? A ver, perdón. Ok, creo que ahí está más fácil para que ustedes lo puedan ir trabajando. Doctor, ¿y no nos lo podría enviar por el WhatsApp que tenemos? Sí, ya le estoy enviando ahí. Ah, bueno.
le tomé una fotito más rápido, ¿no? Para ir trabajándolo de a poquitos esto, para mañana conversarlo. No es una tarea, es algo que lo manejan en un papelito para nosotros ir conversándolo muy rápidamente y eso va a empalmar un poquito con algunos puntos que ustedes han desarrollado de los mapas, ¿no? Había también la presentación de la historia clínica. ¿Lograron todos tener una historia clínica de un familiar o, como les comenté, de un caso clínico que se tenía que extrapolar? ¿Lograron hacerlo? Porque he visto que hasta ahora no han entregado casi nadie. No, doctor, en la clase que tuvimos no nos mencionó de la historia clínica. Ya, entonces voy a reprogramar para el día, me parece que viernes está bien, ¿ok? Yo pienso que sí, pero está grabado inclusive. Pero no hay problema. Para el día viernes voy a reprogramar para que se pueda subir igual. ¿Estamos? Ok. Entonces los dejo ahí para que puedan tener unos 15 minutitos para que puedan emprender al doctor Collins y estén un poco despejados, porque en la simulación hay que estar un poco despejados porque hay presentación de casos y hay que compartir bastante, ¿no? Sobre todo los diferenciales y la presentación de síndromes. Ok, mañana sí, no hay problema. Nos vemos 8:15 para continuar las actividades. Ok, permiso. Gracias, doctor. Hasta luego. A ustedes, gracias.